su modalidad virtual diversidad sonora y musical. Capítulo 4. Sonoridad de las regiones. El doctor Alfredo Delgado Calderón es antropólogo social y arqueólogo egresado de la Universidad Veracruzana. Es doctor en Historia por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Fue promotor cultural, investigador y jefe de la Unidad Regional Sur de Veracruz de Culturas Populares. Ha escrito varios libros sobre arqueología, gastronomía tradicional, son jarocho y fiestas populares. Fue subdirector nacional de Arte Popular de la Dirección General de Culturas Populares y actualmente es investigador titular del Centro INA Veracruz, donde realiza excavaciones arqueológicas y un amplio trabajo de difusión sobre el sotavento veracruzano. Escuche y aprenda de sus palabras. La conformación histórica de la región del sotavento veracruzano. Voy a hablar sobre lo que es el sotavento y lo que son los jarochos. Y bueno, también a qué suena el sotavento. Normalmente las regiones las aprendemos a través de los estereotipos. En el caso de México, durante el nacionalismo mexicano, lo que nos representaba eran los jarabes, el charro y la china poblana. Que en realidad, ¿qué tiene que ver la china poblana con el charro? No sé, pero ahí están, son imágenes que se han quedado. El sonido que nos representa por excelencia a nivel internacional es el mariachi. O sea, pero el mariachi que conocemos es el mariachi de trompeta, el mariachi que incorporó los metales, y eso es algo muy nuevo. En realidad el mariachi tradicional ni se vestía de charro, ni tocaban trompetas, era un mariachi de cuerdas. En realidad dicen que la trompeta es más un invento de Emilio Azcárraga para que sonara bien el mariachi. Lo que a Veracruz nos representa pues son los jarochitos vestidos de blanco y por supuesto el son jarocho con el arpa y sus garigoleos. Sin embargo, hay otras regiones en el estado de Veracruz. Veracruz es muy diverso y que no nos representan a nivel nacional. Cuando nosotros vamos fuera del estado de Veracruz, decimos somos veracruzanos, inmediatamente nos identifican como jarochos. Pero por ejemplo, en Poza Rica no son jarochos, ni en Papantla. O sea, ¿quiénes son los jarochos en realidad? Las regiones culturales rebasan los estados. En Veracruz tenemos, por ejemplo, a la Huasteca, y obviamente el son huasteco nos podría representar, pero como la región huasteca abarca prácticamente 7 estados, entonces no lo hemos adoptado al son huasteco como un elemento representativo de los veracruzanos. Sin embargo, hay son jarocho también en Tabasco y en Oaxaca. Tabasco ha pretendido borrar, ha tratado de desaparecer el son jarocho. El son jarocho se tocaba en la zona de Tonalá, Huimanguillo, Cárdenas, todavía hasta 1920, 1930. Bueno, hasta los 40 todavía llegó el son jarocho, se hacían fandangos jarochos, aunque estuvieran en Tabasco. La política del estado de Tabasco ha sido desaparecer el son jarocho en esa zona y nombrarlo como zona chontal, cuando los chontales ni arqueológica ni históricamente estuvieron jamás en esa zona que históricamente se llamó los Agualulcos. La zona de los Agualulcos estaba al interior de una zona más grande, la zona del sotavento, y abarcaba Veracruz y Tabasco. Esta imagen de los jarochos de blanco, que en la actualidad se les llama jarochos de ballet o de marisquería, se dan
contexto histórico muy concreto. Cuando en 1940 el licenciado Miguel Alemán llega primero a secretario de Gobernación y luego a la presidencia de la República. Y entonces, en esos momentos se está construyendo parte del nacionalismo mexicano, pero también las diferentes regiones que van a identificar al país. Entonces, él promueve esta imagen de los jarochos y, por supuesto, el himno veracruzano va a ser la banda y es lo que nos va a identificar a nivel nacional. Y bueno, las regiones, les decía, se van conformando históricamente. Lo que vemos prácticamente son los remanentes de un pasado de muchos siglos. Decía García de León que las regiones son como el amor, difíciles de definir, pero se les reconoce en cuanto se les mira. Eso sucede, por ejemplo, con el Totonacapan. Aparte de estas imágenes que tenemos del Tajín y de otras zonas arqueológicas, pues tenemos los voladores, tenemos la música de los voladores, tenemos la vainilla, tenemos toda una serie de elementos que cuando los percibimos inmediatamente sabemos que estamos ante una región con una característica particular. Lo mismo sucede con la Huasteca. Cambian los edificios, cambia el paisaje, cambia la música, cambian los sonidos, los sabores, los aromas. O sea, cada región se percibe de manera distinta. Sin embargo, a veces nos lleva a confusión el hecho de que el gobierno del Estado o las distintas dependencias nos hablen de regiones y estas regiones las conciban cada una de diferente manera. Por ejemplo, aquí en estas dos imágenes que tenemos, el Sotavento está muy restringido en ambos lados y prácticamente lo dividen en varias regiones interiores. El Sotavento es mucho más amplio que esto. Por ejemplo, en el caso de usted, en la imagen de la derecha, la región de las grandes montañas incluye a Tierra Blanca, que, pues, ¿qué montañas tiene? Que al contrario está bajo el nivel del mar. Entonces, estas divisiones más que nada son divisiones políticas y administrativas que muy poco nos van a decir de las regiones culturales. Bueno, entonces, ¿qué es el Sotavento? Miren, el Sotavento es un término marinero que se acuña en la época colonial. Se toma al puerto de Veracruz como si fuera un gran barco encallado en la costa. Y en términos marineros, el barlovento es el lugar desde donde sopla el viento y el sotavento es el lado contrario. De manera que al norte del puerto de Veracruz, de donde venían los vientos dominantes, se le denominaba barlovento, y hacia el sur, hacia donde soplaba el viento, se le denominaba sotavento. Este sotavento no es nada más una provincia administrativa. Tiene, como les decía, como muchas regiones culturales, raíces ancestrales. Está prácticamente traslapado sobre lo que se conoce como el área metropolitana olmeca. Los olmecas, la cultura madre, como muchos le han denominado, en realidad aquí lo tenemos un poco restringida, pero el área metropolitana olmeca abarca todo el sur de Veracruz, parte de Oaxaca y parte de Tabasco. La Venta es uno de los grandes centros ceremoniales olmecas, lo mismo que Tres Zapotes y San Lorenzo Tenochtitlan en Veracruz, pero también vamos a encontrar asentamientos olmecas hasta la zona de San Lucas, Ojitlán, San Pedro Izcatlán, Tuxtepec, ya en la zona de la Chinantla, en el estado de Oaxaca. Entonces, esta cultura olmeca va a dejar muchos elementos culturales en esta región que todavía hoy en día son reconocibles. Non balde, Antonio García de León dice que el sotavento tiene una rutina civilizatoria
de varios miles de años. Y los mitos de los grupos indígenas del Sotavento todavía los podemos reconocer en los monumentos olmecas y en la versada jarocha, por ejemplo. Entonces, esto es el Sotavento, y a los habitantes del Sotavento se les llamaba jarochos. Estos olmecas son la cultura madre, tienen muchos elementos. Le decía, esta es una escultura de madera del manatí, prácticamente tiene 3.000 años, 3.200 años de antigüedad. Decimos que ahí nació la primera civilización de Mesoamérica, porque en San Lorenzo Tenochtitlan, en la meseta, pues encontramos evidencias de control hidráulico. Según los estudiosos, precisamente el control hidráulico es el que permite definir los inicios de la civilización. Y aquí lo interesante, por ejemplo, esos canales están hechos en piedra, pero una piedra llevada desde la zona de Roca Partida en los Tuxtlas hasta La Venta y San Lorenzo Tenochtitlan, a 180 kilómetros del lugar. Y no nada más llevaron eso, llevaron cabezas colosales que pesaban hasta 20 toneladas. Y bueno, se discutía mucho. Y sí tenían todos los elementos para ser una civilización, pero les faltaba algo fundamental, que tienen todas las grandes civilizaciones, llámese egipcios o llámese las culturas de Mesopotamia, que era la escritura. Bueno, ya encontramos la escritura olmeca, precisamente contemporánea a las cabezas colosales, contemporánea a las esculturas de madera del manatí. Este es el bloque de Cascajal, pareciera una matrícula de tributos. Entonces, tenemos todos los elementos para denominar a la cultura olmeca, por lo menos, si no la cultura madre, sí la primera civilización. Tan es una civilización que formaron ciudades completas. Esta es una panorámica de un sitio arqueológico costero a un lado de Pajapan que se llama El Volador. Los olmecas se desarrollaron entre el 1500 antes de Cristo hasta el 1200 después de Cristo. Después se diluyen y quedan otras civilizaciones, los mayas, los teotihuacanos, pero no desaparecen. Entonces desarrollan estos patrones de asentamiento muy interesantes que prácticamente podemos decir que son ciudades. Tienen otras cosas más muy interesantes. Aquí tenemos un camino en tierra, encontramos toda una red de caminos en el sur de Veracruz, caminos a la manera de los Sacpex mayas, que son prácticamente calzadas y que para que estén vigentes 2000 años después, a pesar de los huracanes, a pesar de las inundaciones, implica que tenían un gran adelanto, una ingeniería que podríamos llamar civil, porque no es nada más rellenar las barrancas de tierra, sino que lograron consolidarlos de tal manera que aún siguen estos caminos vigentes. Entonces, de esos 30 ciclos de rutina civilizatoria en que los olmecas van marcando la pauta cultural, van marcando, se van apropiando de elementos, se va conformando el Sotavento. Pero hay otros elementos muy importantes que permiten definir al Sotavento en los siglos posteriores. En la conquista, cuando llegan los españoles, algo que define el Sotavento es su diversidad cultural. ¿Por qué? Porque lo que hoy es el centro de Veracruz estaba muy controlado. Las alcaldías mayores, primero de Orizaba y luego de Córdoba, la antigua Veracruz, y luego la nueva Veracruz, Tlacotalpan, etcétera, van a concentrar a la mayoría de población española, y ahí se van a desarrollar las grandes plantaciones azucareras y tabacaleras. Por acá van a transitar miles y miles de toneladas de mercaderías del puerto de Veracruz hacia la capital de la Nueva España. Y eso implica también
el uso intensivo de mano de obra. A los indígenas o se los acabaron o los arrinconaron en la Sierra de Zongolica o en las montañas de Jalapa, de Misantla sobre todo, o se usaron mano de obra esclava. Y claro, la esclavitud trajo aparejada su contraparte, que es el cimarronaje. Entonces, los esclavos de los trapiches, de las plantaciones, de los obrajes, constantemente estaban huyendo hacia las montañas y constantemente bajaban a atacar a los viajeros en los caminos, a atacar a las haciendas, a rescatar a otros esclavos. Los españoles crearon penas terribles para castigar a los cimarrones, que iban desde castrarlos, sacarles un ojo, quebrarles un pie, desorejarlos, cortarles la nariz, y sin embargo no pudieron controlar estas cimarronadas. Bueno, ahí está el ejemplo de Yanga, 1609, cuando se funda San Lorenzo, Cerralbo de los Negros. Pero hacia el sur no pasaba nada de esto. El sur era un territorio prácticamente libre, despoblado, tenía muchas repúblicas de indios. Si bien se les despojó de sus tierras y se concentraron en la Sierra de Soteapan, hubo muchos pueblos que quedaron en las zonas bajas, como Acayucan, Jaltipan, Chinameca, Sayula, Oluta, Texistepec, etc. Entonces, lo mismo en la cuenca del Papaloapan, Chacaltianguis, Otatitlán, Mecatepec, etc. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Que primero los españoles son muy poquitos, no llegaban ni al 6% en las principales ciudades, en las principales cabeceras como Casamaloapan, Chinameca, Acayucan, Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla. Pero por el otro lado, la mano de obra esclava también era poco significativa. Para darles una idea, mientras en la zona de Córdoba había alrededor de 5,000 esclavos, pues en la alcaldía mayor de Acayucan no llegaban a 50. Y allá se huían con muchos de los esclavos cimarrones de esta zona, de Córdoba, de Orizaba, se huían hacia allá y allá no se les molestaba. La Inquisición perseguía más que nada a los ricos, a los hacendados, a los grandes comerciantes. ¿Por qué? Porque los familiares del Santo Oficio, es decir, aquellos que denunciaban a los presuntos blasfemos o a los idólatras, pues tenían derecho a tomar una parte de los bienes del denunciado. Entonces, a un negro huido, a un negro vaquero, a un negro pescador, a un negro miliciano, ¿qué le podían quitar? Pues de manera que la Inquisición no les hacía nada, los dejaba libres, cuando mucho los amonestaba. Entonces sucede que a pesar de que la mano de obra esclava no fue significativa, sí fue muy significativa la mano de obra de negros, mulatos, pardos y chinos libres. O sea, ellos son los que llegan a trabajar en las grandes haciendas ganaderas, haciendas como San Nicolás Acapesco, Nopalapan, Chiltepec, Guerrero, Corral Nuevo, etc. Y son haciendas que van a quedar todavía en la versada jarocha. La Estanzuela, por ejemplo, que es una de las haciendas también más significativas. Entonces, esta división de castas tan amplia que se dio en tiempos coloniales, en el sur de Veracruz solamente se redujo a 3 castas principales: españoles, que insisto, cuando muchos llegaban al 6%, indios y pardos, negros y mulatos, que llegaron a representar en algunas zonas hasta el 30%, y en la zona de los llanos de Playa Vicente, Villazueta, Isla Rodríguez,
llegaron a ser hasta el 90% de la población. Estos negros y mulatos libres tienen permitido montar a caballo, lo que no tenían permitido los indios. Podían portar armas y para reproducirse, siendo negros, lo que optaban era por robar mujeres de los pueblos indígenas. Inclusive los propios esclavos preferían casarse con una mujer indígena que casarse con una mujer esclava. ¿Por qué? Porque la esclavitud se transmitía por el vientre materno. La esclavitud se transmitía por la mujer. Entonces, si la madre era esclava, el hijo nacía esclavo, aunque el padre fuera español. En cambio, si el padre era esclavo y la madre indígena, el hijo no nacía esclavo, pero tampoco tenía derecho a las tierras de la comunidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que se va creando una vasta capa de población afromestiza que no tenía derecho a las tierras, pero era libre. Y entonces van a trabajar de vaqueros, van a trabajar de pescadores, de canoeros, de arrieros, y son los que van a llevar y a traer noticias, los que van a llevar y a traer estilos de cantar, de bailar, y que van conformando todo un complejo cultural que hoy se conoce como son jarocho. Entonces, esta imagen, por ejemplo, la encontramos en el Museo Nacional de Antropología y se refiere precisamente a esos jarochos. Los ponen como negros de Veracruz. Y entonces hay una imagen del negro violento, por eso tiene su machete, borracho, ahí tiene las botellas, buen amante, grandes amantes, ahí está junto a su negra, buenos bailadores. Aquí no puse completa la imagen, a un lado están unos jaraneros en la imagen original. Esa es la imagen que ha perdurado hasta nuestros días. A estos negros, a estos afromestizos, se les va a denominar jarochos precisamente porque los instrumentos que más usan son la jarocha, en el caso de los vaqueros que tienen que salir a cazar el ganado cimarrón. El ganado cimarrón prácticamente se cazaba en la sabana. ¿Por qué? Porque lo que valía en esos años del ganado era su piel. La piel representaba entre el 50 y 70% del valor del animal. Entonces preferían ir a cazar el ganado a la sabana con la jarocha, la lanza curva o media luna, que se le llamaba jarocha. Entonces descarretaba el ganado al galope y se le despojaba de la piel. Todos los hacendados pagaban sus deudas con 500, 800, 1200 pieles. Vaqueros, estos jarochos, iban a cazar el ganado durante 15, 20, 30 días. Por eso esos versos que vamos a encontrar todavía en el son jarocho, esos que el hato donde me crié tenía 40 vaqueros que duraban 30 días sacando ganado matrero. Y es un verso y muchos más que compartimos curiosamente con otros espacios culturales que se parecen mucho a los jarochos. Los guajiros, por ejemplo, de Puerto Rico y Santo Domingo, los llaneros de Colombia y Venezuela. ¿Por qué? Porque la economía española era una y propiciaba precisamente esas mezclas interraciales, y en esas sabanas se tenían esta ganadería extensiva. En aquellos años era más fácil reconocer a un jarocho, a un guajiro y a un llanero, a un jíbaro, que los negros del Sotavento, por ejemplo, con los negros de Orizaba, porque aquellos eran negros libres, tenían una cultura ganadera común, tenían maneras de tocar comunes, y aquí los negros, los afromestizos, eran esclavos. Aquí tenían otra cultura. Entonces, ¿a qué suena el Sotavento? Precisamente suena a son jarocho, suena a pájaros carpinteros, suena a bramidos de toros, suena a relinchos de caballos, suena a chachalacas y poposquelas. Eso es lo que va quedando de todos esos siglos, pero además
se les va dando significados. El canto del pájaro carpintero dicen que canta poco, pero cuando canta es para avisar a los amantes o a los adúlteros, porque es un pájaro que ayuda en el amor. La poposquela, no sé si aquí hay poposquela, no conozco por acá el campo, pero la poposquela es un ave muy alegre, y entonces cuando alguien es muy alegre, que en sus casas todo el mundo le abre las puertas de su casa, todo el mundo lo invita a comer, se dice que nació cuando cantó la poposquela. Y las chachalacas, bueno, ¿qué les digo? Ya por ahí algún personaje las hizo famosas con aquella frase de cállate chachalaca. Entonces, las chachalacas son parte de esos sonidos que van. Es más, había antes un son de la poposquela, y en la Huasteca, por ejemplo, también hay un son de la chachalaca, de estos sones de carnaval. Estos son los jarochos para el siglo XIX. Lucien Biard nos decía que los jarochos prácticamente formaban un país aparte y había una dinámica muy interesante en el Sotavento. Les hablaba de estas grandes haciendas ganaderas que se mencionan en los versos. San Nicolás y Guerrero, Chiltepeque y Nopalapa, todos están en unión, menos la hacienda de Uruapa, o aquella que de los versos del toro, con que normalmente se abre el son del toro. Cuando los vaqueros van al llano de Nopalapan, le dicen al toro japa, japa, torito galán. Bueno, si bien la mayoría de la producción del ganado o de la cacería del ganado cimarrón se usaba para las pieles, también el virreinato obligaba a los grandes hacendados a surtir de carne a dos ciudades muy importantes: la Ciudad de México, la Nueva España, y Puebla. En general no se hacía porque era muy complicado traer los actos ganaderos desde Acayuca, desde Corral Nuevo, desde Playa Vicente hacia la ciudad de Puebla, porque eran actos de 5,000, 10,000 cabezas de ganado, y muchas cabezas de ganado se morían en el camino. Pero la corona los obligaba. El archivo notarial de Orizaba, precisamente, da cuenta de esos miles y miles de cabezas de ganado que se traían. Pero nos dice Lucien Biard que los jarochos, los vaqueros de Tierra Caliente, solo llegaban a dos lugares: hasta San Lorenzo Cerralbo de los Negros, donde estaban los primeros corrales ya para subir a la tierra fría, la tierra templada en este caso, y en el contadero, ya llegando a Córdoba. Por eso se le llamaba el contadero, porque ahí se contaban las cabezas de ganado que quedaban, que sobrevivían a esa larga travesía. De ahí los jarochos se regresaban, y quienes proseguían con el hato ganadero eran otros vaqueros muy diferentes. Entonces nos dice Lucien Biard que esos jarochos jamás subían hacia la tierra fría, eran negros, mulatos, semisalvajes que vivían en esas inmensas llanuras. Y entonces aquí tenemos la famosa hacienda de Nopalapa, que todavía se conserva en pie, y va a quedar en el imaginario jarocho. La vamos a encontrar constantemente en esta y otras haciendas, la de Corral Nuevo, por ejemplo, la de Estanzuela y otras más, en la versada jarocha. La única iglesia colonial que queda hacia el sur de Veracruz, la de Corral Nuevo, y bueno, también la de Tezichuacán, otro pueblo de negros. Cuando viene uno acá nos sorprende la cantidad de iglesias que hay. Allá no es lo único que nos queda, está muy chiquita. También en esto influye otra cuestión. La religión en el sur de Veracruz tuvo muy poco peso. Ya les decía, la Inquisición en realidad no se interesó por los negros, y eso hace que florezca la magia, que florezcan las ceremonias, que florezca el paganismo. No en balde todavía el estereotipo habla de los brujos de Catemaco. Bueno, no nada más se dieron
brujos en los Tuxtlas, se dieron, la magia está presente en todo el sur de Veracruz y en todo el Sotavento, y vamos a encontrar a los culebreros, y vamos a encontrar en salmos, y vamos a encontrar inclusive oraciones en décima, oraciones en verso. Claro, también hay versos a lo divino y a lo humano, como en muchos lugares, pero ya leíamos los versos, los villancicos que nos pasaba la compañera hace rato. Allá esos versos a lo divino suenan muy diferente, porque están hechos en décimas espinelas, octosílabas. O sea, eso de, por ejemplo, apenas el Redentor pronunció su santa fe, en 30 monedas fue vendido por un traidor. San Pedro con gran temor al Nazareno negaba, mientras Judas lo entregaba, dando en su mejilla un peso, y estando el divino preso, una doncella lloraba. Entonces, son sonidos muy diferentes. Cuando don Porfirio construye las vías del ferrocarril, y luego con la Revolución, nos vamos conociendo esas regiones aisladas, pues ya no van quedando tan aisladas, van quedando muy cerca. Entonces, sobre todo en la Revolución, cuando los mexicanos nos empezamos a conocer, cuando nos damos cuenta que no hay un solo México, sino que hay muchos Méxicos, hay muchas regiones, cada una con sus propios sonidos, con sus sabores, con sus aromas, y la manera más fácil de conocernos y reconocernos era viajar en el ferrocarril. En esos momentos, durante el Porfiriato, pues las carreteras no existían, pero con la Revolución y especialmente con el carrancismo es que los mexicanos nos empezamos a conocer. Llegan los grandes contingentes de norteños, precisamente a Orizaba y luego a Córdoba, con don Venustiano Carranza. No en balde aquí se vienen a refugiar Venustiano Carranza y las tropas huyendo, y las tropas constitucionalistas huyendo de la convención, y se extienden por todo el territorio, y de acá se llevan a mucha gente de Acayucan, de Juchitán, de Veracruz, de Córdoba, de Orizaba, que se llevan a combatir al norte del país. Y entonces es cuando realmente nos empezamos a conocer. Desgraciadamente ese patrimonio pues está abandonado. O sea, podríamos hacer muchas cosas. De todos modos, todo esto también va quedando en la versada jarocha. Ya vengo de la estación, me desembarqué en Ojapa por darle gusto a mi chata, y etcétera. Todo eso, esa versada que nos está hablando de esos tiempos. Y bueno, los fandangos jarochos van a aparecer en muchos grabados. A los viajeros les van a llamar la atención por todo lo que implica el fandango en sí. Y volviendo a las imágenes iniciales, a nivel nacional todavía quedan en el imaginario esos jarochitos vestidos de blanco y el arpa gariboleada de Lino Chávez. Con el son jarocho sucede lo mismo que con el mariachi. O sea, el mariachi tradicional y el son jarocho tradicional son muy diferentes a lo que nos dan los medios masivos de comunicación. El son jarocho se tuvo que estilizar para que sonara bonito en la radio, y se tuvo que uniformar a los jarochos para que aparecieran bien en las películas y en los ballets folclóricos, por supuesto. Pero el jarocho tradicional, pues, ni se viste de blanco, ni toca necesariamente el arpa, y sus jaranas las hacía a golpe de machete, vaciando el tronco del árbol. Y en esos años debieron sonar muy diferentes esas jaranas. No es lo mismo que los troncos se excaven ahora con maquinaria eléctrica a que se hicieran a punta de machete, por un lado. Y por el otro, las cuerdas ya cambiaron. Ahora tienen cuerdas de metal o de plástico. Antes tenían cuerdas de tripa de gato o de vena de palma o de tripa de mapache también. Entonces, y las cuerdas se tenían que curar, y era todo ritual el bautizar a la jarana.
O sea, la jarana se tenía que cortar por determinada luna, subir al tapanco, sahumarla, bautizarla, ofrecérsela al chaneque, etcétera, etcétera. Lo que ya no se hace. Entonces les decía, bueno, ya les adelanté lo de la revolución. Por cierto, esta es una foto de revolucionarios en Minatitlán. Creo que el que aparece en el centro es Gabriel Gavira, general que fue uno de los que inicia la revolución en Orizaba. Bueno, otra imagen más de las movilizaciones agraristas de los años 20 y 30. Y bueno, ya un poco para terminar, esta es una imagen de un lugar de la Soledad, en los límites de Veracruz y Oaxaca, una de las grandes plantaciones donde la tradición oral y el archivo, y lo constatamos en el Archivo General del Estado, dice que aquel famoso bandido Santanón mató a un alemán porque el alemán le quitó su mujer, y eso lo lanza a la revolución. Entonces, bueno, me encontré en la Soledad que el señor tocaba la jarana y el marimbol de origen africano. Entonces, y todavía Santanón sigue siendo un personaje allí en la Soledad. Es que esos versos me dicen que Santanón venía vestido de acero porque ganó un batallón y a 24 rifleros. Esos todavía se siguen cantando en los fandangos de la Soledad. Y el son jarocho, yo les decía, aparte de estar metido en las cuestiones religiosas y festivas, también está en las cuestiones mágicas. Esta es una ceremonia de cura de chaneque. La cura de chaneque solamente se hace con los niños, van los jaraneros, tienen que tocar los jaraneros, pero quienes participan son los niños, y los niños tienen que tomar cerveza, irse a bañar al arroyo. ¿Para qué? Para que el chaneque suelte el alma de algún niño que haya atrapado. Esta es una cura de chaneque en Oluca, que es un pueblo popoluca. Entonces ahí está todavía el son jarocho, con esos ribetes mágicos. Pero el sotavento no se agota en el son jarocho. Esta es música indígena de San Pedro Sotiapan, tiene cuestiones muy interesantes, tiene cantos religiosos todavía en latín, son festivales comunitarios, fiestas comunitarias. Esta, por ejemplo, el son jarocho presta o retoma, no sabría bien qué es lo que se da, elementos a las ceremonias indígenas. Aquí tenemos a músicos de la danza del muerto. Es una danza que se hace para encaminar el alma de los difuntos. Ahora se hace a los 40 días, antes se hacía a los 21 días, y se toca jarana, violín y bandola, y estos mismos músicos tocan sones de muertos y aparecidos y tocan sones jarochos. O sea, hay una cuestión de ida y vuelta, o tocan los dos tipos de música eminentemente ceremonial. Todavía se dan, al igual que en la Sierra de Songolica y otros lados, estas ceremonias comunitarias. Esta es un casamiento tradicional. Lo que sí se ha perdido mucho es el traje tradicional. Este es lo poco que queda del traje tradicional popoluca en la Sierra de Sotiapan. Y hay un elemento que hemos valorado poco: las bandas de viento también en el sotavento. Hay músicos que no saben leer y escribir en letra, pero sí en partitura. Leen partituras, aunque sean analfabetas. Y en la actualidad se están incorporando muchas jovencitas. Antes las mujeres no tocaban. Ahora, debido a la migración, las mujeres se han estado incorporando a las bandas de viento. Y este es otro de los elementos que vamos a encontrar también en todo el sotavento, y valdría la pena que se fortaleciera esta expresión musical. Entonces, a grandes rasgos, eso es el sotavento. ¿Hasta dónde llega? Dicen los estudiosos y los archivos también que el sotavento, la zona jarocha por excelencia, partía de la punta de Antón Lizardo hasta Huimanguillo, Tabasco, y que hacia el oeste terminaba en estos dos lugares que les mencionaba, en Yanga y el Cortadero.
Ya hacia acá sería otra región cultural. Eso es el Sotavento y esos son los jarochos. O somos los jarochos porque soy de la región. Gracias. Interesante, ¿verdad? Ahora te invitamos a responder el cuestionario. Si tienes dudas, puedes volver a ver el video cuando gustes. Y no olvides revisar el archivo de conceptos generales en el capítulo correspondiente, así como los materiales complementarios. Los foros de retroalimentación están abiertos para la reflexión colectiva.